Bueno, buen día a todos. Como les comentabas ayer a algunos de ustedes que estuvieron en el campo, hoy les vamos a mostrar los resultados del ensayo que hicimos en inductores de resistencia, que fueron estos resultados que nos llevaron a mostrarles lo que ayer les quisimos proponer como posible esquema de manejo. Primero, como para darle un poco un pantallazo y una idea de por qué la importancia de los inductores y por qué estamos hablando de inductores de resistencia, es importante entender el motivo de su uso. Los inductores de resistencia, básicamente, el principio atrás de ellos está en algo como tan sencillo y tan complejo como lo que es la coevolución entre los patógenos y las plantas. Las plantas están insertas en realidad en un sistema en que tenemos millones de patógenos, tenemos microorganismos benéficos, plagas. Esta coevolución hace que las plantas hayan tenido que desarrollar la capacidad de defenderse de estos patógenos, porque si no, no veríamos tampoco afuera todo el verde que vemos normalmente. Y estos mecanismos de defensa de las plantas los podemos clasificar nosotros como mecanismos de defensa constitutivos, que son los que son propios de la planta. Por un ejemplo muy sencillo son los tricomas, por ejemplo, de la soja, en el caso de horticultura, que se usan bastante. Y después hay todo un pool de mecanismos de defensa que se conocen como mecanismos de defensa inducidos. ¿Inducidos por qué? Porque en realidad no están totalmente presentes siempre y siempre activa en la planta, sino que a según de las necesidades, que pueden ser tanto estrés biótico como estrés abiótico, se van activando estos mecanismos. Hay diferentes tipos en realidad de respuesta que hay. Nosotros nos concentramos en lo que se conoce como resistencia sistémica adquirida, que es cuando la planta percibe un patógeno, el patógeno entra en contacto con la superficie de la planta, en el caso nuestro sería con las hojas principalmente, y en ese momento es que la planta reconoce ese patógeno. Y entonces va a desencadenar toda una serie de metabolitos secundarios, que son unas armas químicas que sirven justamente a contrarrestar tanto la entrada del patógeno, o en el caso que el patógeno logra entrar, lo que hace es contrarrestar que prolifere el patógeno. Este tipo de resistencia es inducido justamente por la llegada del patógeno, pero también hace varias décadas que se ha descubierto que hay toda una serie de moléculas que pueden inducir este tipo de defensas. Moléculas que pueden ser tanto que simulen el patógeno o como moléculas que todavía no está muy claro en realidad por dónde estarían actuando, que lo que hacen es desencadenar esos mismos mecanismos de defensa. Una diferencia sustancial entre lo que son los fungicidas que conocemos comúnmente y estos inductores de resistencia es justamente que, si bien la aplicación es similar, o sea, estamos aplicando muchas veces con las mismas maquinarias, no es que tenemos que cambiar las maquinarias que tenemos, y la aplicación, el concepto es como similar al de fungicidas, pero tienen algunos aspectos que los hacen diferentes en su manejo. Primero de todo, el fungicida sabemos que actúa sobre el patógeno directamente, lo frena, lo mata y desaparece. Los inductores actúan sobre el huésped, hacen que en el huésped sea más tolerante o resistente a una determinada enfermedad. Los fungicidas tienen defensa inmediata, o sea, tenemos el problema de la enfermedad, aplicamos el fungicida y ahí teóricamente lo solucionamos. Los inductores tienen una defensa diferida, o sea, no es tan inmediata. Y eso hace justamente que los fungicidas puedan ser usados como curativos, mientras que los inductores de resistencia tienen que ser usados de una forma preventiva. Si bien sabemos que los fungicidas tienen todas una serie de ventajas, justamente porque tienen una forma más inmediata de actuar y todo lo que sabemos de lo simple que es a veces salir y aplicar un fungicida, también tenemos siempre que tener en cuenta que ya sabemos que esos fungicidas están limitados, van a estar siempre más limitados, sobre todo en el mercado europeo, si bien al día de hoy aún se siguen usando, pero en algún momento se sacarán del mercado. Y sobre todo también a nivel Uruguay hay registro de muchas poblaciones resistentes a estos fungicidas. O sea, si bien nosotros queremos seguir aplicándolo, vamos a tener población de patógenos sobre los cuales ya no van a funcionar. Y esto es un punto importante de los inductores, que justamente al no actuar directamente sobre el patógeno, la aparición de poblaciones resistentes es algo que realmente es muy difícil que pueda ocurrir.
Entonces es en esa línea que nosotros hemos, ya hace 3 años, en realidad, que estamos trabajando en esto. Y lo que les voy a mostrar hoy son los resultados que obtuvimos en evaluar el efecto de algunos productos sobre la sarna del manzano causada por Venturinia equalis. Y también, como le decías antes, el hecho que estos productos tengan un control diferido nos hizo plantearnos el objetivo de ver cuándo se activaban estas defensas y cuánto perduraba el efecto protector de cada uno de los productos, en vista justamente de prevenir o minimizar por lo menos lo que son los daños de la sarna del manzano, que está todo, creo que todos hemos aprendido un poco a diferenciar y coexistir también un poco con ellos. Entonces lo que hicimos, ayer le mostrábamos un poco de lejos lo que eran los macros. Los macros eran esa estructura, por los que no estuvieron ayer, están en el campo acá atrás, si después lo quieren ir a ver. Lo que hicimos fue seleccionar 2 variedades, elegimos 2 variedades que tuviesen unos comportamientos, una más temprana, una más tardía, y también con un diferente grado de tolerancia a la enfermedad, por eso elegimos Granny Smith y Lady Red. Probamos estos productos, que son el fosfito de potasio, quitosano, silicio, bicarbonato de sodio, y después mantuvimos siempre un control en el cual no se aplicó ningún producto como para hacer la comparativa. Y para ver justamente lo que era el efecto de la durabilidad, el efecto protector de estos productos, lo que hicimos fue inocular un grupo de plantas en hora diferente post aplicación de los productos. Las horas elegidas fueron 2 horas simplemente para que se secara el producto. En realidad la idea sería como un tiempo cero. Luego 24 horas de haber aplicado el producto, 72 horas y a la semana. Y lo que hacíamos era inocular, rociar los brotes de las plantas con una inoculación de conidios. Y luego lo que hacíamos era evaluar, cuando empezaban a aparecer los síntomas, lo que es la severidad de la enfermedad, con una escala que fue ajustada por Bernardo, que es el estudiante de grado, que en la brevedad va a defender también, y la incidencia, que fue el porcentaje de planta con síntomas que veíamos en cada tratamiento. Los resultados que les muestro van a ser en Lady Red. No les muestro lo de Granny Smith, si bien los tenemos, y después si les interesa se los podemos pasar, pero le mostramos Lady Red justamente porque Granny Smith mostró una tolerancia mucho más alta a la enfermedad. Si bien los resultados se mantuvieron similares en los productos y todo, la severidad fue realmente muy baja en Granny Smith, por eso optamos ahora, como tenemos un tiempo más acotado, para mostrarles solo lo que fue Lady Red. Pero después si les interesa se los pasamos. Lo que obtuvimos fue una gráfica de este tipo, donde lo que tenemos es en el eje de la Y la severidad, y acá son los diferentes productos que hemos testeado y los diferentes tiempos que le comentaba anteriormente. Entonces lo que podemos ver es que en el tiempo cero, o sea, enseguida de aplicado los productos, el único producto que tuvo un efecto inmediato sobre el patógeno fue el fosfito de potasio, que viene a ser este viene a ser nuestro control. Los demás productos, si bien tuvieron una disminución respecto al control, fue una disminución en algunos casos estadísticamente significativa, pero quizás no biológicamente muy significativa. Esto nos llevó a concluir que el fosfito de potasio efectivamente actúa directamente sobre el patógeno, no solo como inductor, y de hecho, de la mano de todos los ensayos que hicimos a campo, hicimos también unos ensayos de laboratorio para evaluar la acción directa de estos productos sobre el patógeno, y lo que hicimos fue medir el crecimiento de micelio y la germinación de los conidios, y lo que vimos que también le mostramos solo resultado de lo que fue el fosfito de potasio, que justamente fue el único producto que inhibió al 100% la germinación de los conidios, por lo cual se corroboró que realmente actúa también sobre el patógeno directamente. Pero después lo interesante es que ya a las 24 horas tenemos una disminución significativa de la severidad de la enfermedad en todos los tratamientos, y cuando vamos a mirar la incidencia también se mantuvo el mismo patrón. Si bien la incidencia fue un poquitito más alta en estos productos respecto al fosfito, pero sigue siendo significativamente más baja respecto al control. Luego, a los 3 días, las 72 horas, también se mantuvo el patrón. De hecho, funcionaron aún mejor. Se bajó aún más lo que fue la severidad. Llegamos a una severidad casi nula. Y la incidencia también bajó muy significativamente.
Y a la semana también se mantuvo el mismo patrón, se mantuvo el efecto protector durante todo el tratamiento. El quitosano tuvo un pequeño aumento, pero de todos modos, como pueden ver, respecto al control, respecto a un tratamiento en que no se aplicó nada, fue también significativa la disminución de la severidad. Y lo mismo pasó con la incidencia. O sea, en ambos casos tuvimos como un efecto bastante bueno durante toda la temporada. Entonces, resumiendo un poco lo que obtuvimos, fue que el fosfito de potasio es el único que nos actúa desde el tiempo cero, actúa directamente sobre el patógeno, los demás productos no tuvieron efecto en ese sentido. A las 24 horas y 72 horas, cuando tenemos la mejor eficiencia de los productos, pero el efecto protector se mantuvo durante todo el ensayo, durante los 7 días del ensayo. Y por este motivo es que nosotros quisimos plantear lo que le mostrábamos ayer, de poder utilizar estos productos en un manejo preventivo de la sarna del manzano, pero teniendo en cuenta que estos productos empiezan a actuar solo después de las 24 horas de aplicados. Entonces, en conjunto con lo que es el sistema de alerta, hay que ajustar un poco lo que es la elección de un producto respecto a otro durante la temporada. Este fue el esquema que le mostramos ayer, que está colgado después afuera también, si les interesa, y lo que proponíamos era justamente, en base a los resultados que habíamos obtenido, sustituir el uso de algunos productos preventivos, de itacapamado, de los productos que están usando comúnmente en este momento, con un esquema que prevea la inclusión de estos productos inductores. En este esquema es lo que vamos a ensayar a campo esta temporada. Las temporadas anteriores, bueno, ya todos saben que la sarna creo que se controló sola con la sequía, pero este año venimos ya como a la cuarta alerta, así que asumimos que va a ser un año en que vamos a poder a campo evaluar esto. La idea de estas dos opciones, como ven, cambia la aplicación de fosfito. Esto va a depender mucho justamente de lo que venimos. Es muy probable que con la temporada que vengamos tengamos que optar por esta segunda opción, donde empezamos directamente con un fosfito que, como le mostrábamos, actúa directamente sobre el patógeno, entonces ya no disminuye lo que va a estar, y después seguir con un bicarbonato, pero en temporada en que quizás no hay tanta presión del patógeno, podemos optar por utilizar directamente bicarbonato desde el inicio de la temporada. Otra cosa que ayer mencionamos, pero como algunos de ustedes no estaban, capaz es importante tener en cuenta que estos productos tienen que ser aplicados en presencia de hojas en la planta, porque tienen que ser absorbidos por las hojas para poder activar los mecanismos de defensa. Por eso, de todos modos, un manejo de cabecera va a ser necesario. Y bueno, después, según también de los sistemas de alerta, de cómo viene la temporada, será eligiendo y ajustando un poco qué vamos a utilizar. Y bueno, y todo esto es en realidad el objetivo grande, sobre todo del proyecto que estamos empezando este año con el equipo de protección vegetal, es justamente aportar a este momento en que nos encontramos, donde lo que tenemos es la necesidad de sustituir insumos que, por suerte y lamentablemente, son muy fáciles de usar, como pueden ser los fungicidas de síntesis, pero bueno, la necesidad de transitar esta zona para llegar después a lo que será una fruticultura y una producción que sea un poco más amigable y que sea un poco más sustentable por sí misma, nos pone en esta situación de tener que encontrar ahora insumos que puedan sustituir lo que venimos usando hasta ahora. Y bueno, esto es en realidad un pantallazo un poco de resultado quizá más importante y más aplicado que tenemos, pero en realidad lo que se está haciendo también en todo esto es analizar, entrar un poco más en lo que es la interacción planta-patógeno, o sea, vamos a analizar todos los mecanismos de activación, porque como le decía, hay algunos productos que sabemos que funcionan como inductores, pero todavía queda un poco la duda de cómo, de qué activan y qué no activan. Vamos a salir con los ensayos a campo este año y además en los próximos años vamos a sumar más patosistemas. Decidimos quedarnos con el complejo de las Venturias, pero lo que vamos a sumar va a ser también olivo y peral y probablemente pecan también. Y bueno, y esos resultados serán en 2 años, en la próxima cosa de actualización. Y nada más.